mi mejor amigo y el ataúd que no solté. Me quedé pegado al ataúd porque una parte de mí esperaba que se levantara riéndose. Hasta que el silencio me enseñó que no era una broma. Yo tenía 13 y mi mejor amigo, al que voy a llamar Tadeo, era como mi hermano. Vivíamos en un barrio chiquito de San Bronce, de esos donde todos se conocen y la escuela es el centro del mundo. Todo empezó con una gripa que, según sus papás, era nada. Tadeo faltó un par de días, luego volvió pálido, con los labios resecos y una tos que le partía el pecho, pero él seguía haciendo chistes en el recreo como si nada. Una tarde lo acompañé a su casa con la mochila a la espalda y la tarea en la mano. En su cuarto olía a jarabe dulce mezclado con humedad y él estaba acostado mirando al techo, respirando como si alguien le hubiera puesto una pajilla en la garganta. No se me olvida el sonido, un silbido húmedo cada vez que tomaba aire, como un globo desinflándose. Cuando tosía, se doblaba entero y luego se quedaba quieto, buscando aire, y yo me quedaba parado sin saber qué hacer más que acercarle agua. Le dije que había que llevarlo al hospital, que no era normal, pero sus papás me contestaron desde la cocina que el doctor de la farmacia ya les había dado algo. Su mamá hasta se rió y dijo que los niños ahora se asustaban por cualquier tos. Yo regresé al día siguiente y al siguiente, porque no soportaba imaginarlo solo. Le leía los apuntes, le contaba chismes de la escuela, y él intentaba reírse, pero la risa se le convertía en tos y el silbido volvía más fuerte. Como yo era un chamaco y no sabía de medicina, me aferré a lo único que sentía que podía hacer. Me puse a hacerle un chingo de pulseritas de ligas, de esas de colores, y cada una era un trato con el universo. Esta es para que hoy respire mejor, esta para que mañana se levante. Mi abuelita, que era bien creyente, me dejó llevarlas para que las bendijera. Yo llegaba con mis pulseras en una bolsita, ella las tocaba con sus manos tibias y murmuraba una oración bajita, y yo me iba convencido de que ahora sí iba a funcionar. Cuando se las llevaba a Tadeo, él se las ponía en la muñeca con cuidado, como si fueran una armadura. Me decía, mira, ya parezco semáforo, y luego se quedaba callado, respirando con esfuerzo, y yo apretaba los puños fingiendo que no me daba miedo. Los días se hicieron raros, como si el tiempo en su cuarto corriera diferente. Afuera había sol, motos, vendedores, y adentro solo estaba ese silbido constante y el sonido de una tos que ya no era de resfriado, era una tos que daba alarma. Una noche su papá me dijo que mejor ya no fuera, que Tadeo estaba descansando. Yo le mandé mensajes y no contestó, al día siguiente fui a la escuela y su lugar estaba vacío, y la maestra dijo que estaba enfermo, como si fuera cualquier cosa. 2 días después, una compañera me dijo en voz baja que lo habían llevado con un doctor porque se puso morado y no podía respirar. Y yo sentí un coraje raro, porque eso era lo que yo había dicho desde el principio, y porque ya era tarde, se notaba en la forma en que todos evitaban mirarme. El velorio fue en una casa prestada del barrio, con sillas de plástico y café aguado. Yo entré y vi el ataúd y mi cabeza, bien tonta, pensó, seguro es una broma. Seguro sale en cualquier momento y me dice que me la creí. Me acerqué y lo vi de verdad, quieto, con la piel distinta, y ahí se me rompió algo. Me quedé pegado al ataúd, con una mano en la madera, como si tocarlo fuera a traerlo de vuelta, y cuando alguien intentaba jalarme yo me aferraba más. Escuché a gente decir cosas como, Dios sabe por qué, y, así pasan las cosas, y yo solo podía pensar, no, no así, no tan fácil. Sus papás lloraban como si el mundo les hubiera caído encima, y a mí me ardía el pecho de rabia porque durante semanas dijeron que no era nada grave. Al final del día, cuando se lo llevaron y el barrio volvió a sonar normal, entendí que no iba a regresar a la escuela, que su banca se iba a quedar vacía para siempre. Ahí se me acabó el chiste, mi amigo no estaba jugando, el que estaba jugando era el destino y ganó. Después de eso yo cambié de golpe. Antes era el morro que se sentaba con cualquiera, el que armaba equipos, el que hacía amigos en un recreo, luego empecé a comer solo, a quedarme callado, a evitar encariñarme, porque si alguien se volvía importante yo sentía que lo iba a perder. Lo peor es que por años me quedó esa idea absurda de que yo debí salvarlo, aunque fuera imposible. Y al mismo tiempo me quedó un rencor frío hacia sus papás, porque yo lo vi apagarse en tiempo real y ellos lo minimizaron hasta que ya no hubo nada que minimizar. A veces todavía sueño con el silbido de su respiración y me despierto con el corazón acelerado.
Y me pregunto si mi coraje es justo o si solo es una forma de no aceptar que yo era un niño y que no tenía el poder de pelear contra la negligencia de adultos. Hoy, cuando alguien me dice que un niño enfermo solo trae gripa, se me revuelve el estómago. Porque yo vi lo que pasa cuando lo tomas como juego, vi cómo una tos se volvió despedida, y vi cómo una pulsera bendecida no compite contra la falta de atención real. ¿Soy el malo por seguir culpando a sus papás por no internarlo a tiempo? ¿Estuve mal por no despegarme del ataúd y hacer que el velorio se volviera incómodo para todos? ¿Es normal que me haya vuelto solitario por miedo a encariñarme y perder a alguien otra vez? Respuesta 1. NTA. Eras un niño y fuiste el único que vio la gravedad. La negligencia adulta es real y duele más cuando la viviste de cerca. Respuesta 2. Para tu reacción en el velorio. El duelo pega raro y aferrarte al ataúd fue tu forma de aceptar la realidad. Busca hablarlo con alguien de confianza. Respuesta 3. NTA por sentir coraje, pero no te lo cargues como culpa. Tuviste más responsabilidad emocional que los adultos, y eso es injusto. Mi niñera dejó un secreto en el pasillo. Me dijo que era un secreto, y que si hablaba, mis papás dejarían de quererme. Tenía como 9 años cuando mis papás decidieron contratar a una señora para la limpieza en casa, porque ambos trabajaban todo el día. Vivíamos en un fraccionamiento tranquilo de una ciudad mediana, de esos donde todos creen que nada malo pasa puertas adentro. La señora, a la que llamaré Nora, llegaba temprano y se iba antes de que mis papás volvieran. A veces traía a su hija, una chica que se veía adolescente, quizá 16 o 18, y que yo conocí como Lía. A mí me emocionaba porque significaba compañía, alguien con quien hablar en una casa que se sentía enorme cuando estaba solo. Al principio Lía era la hermana mayor que yo nunca tuve. Me ayudaba con la tarea en la mesa del comedor, me explicaba multiplicaciones con paciencia y hasta me hacía dibujitos en las hojas para que no me aburriera. Después prendía la tele, se sentaba conmigo en el sillón y veíamos mis caricaturas favoritas mientras Nora trapeaba en el fondo. También jugábamos, escondidas, adivinanzas, videojuegos viejos en una consola que ya ni recuerdo bien. Lía me celebraba todo, como si yo fuera el niño más listo del mundo, y yo me sentía importante. En mi cabeza de niño, eso era cariño y ya. Con el tiempo, Lía empezó a ser más física. Al principio era algo que cualquiera habría visto como normal, despeinarme, sentarse muy pegada, abrazarme por detrás cuando yo estaba en la computadora. Yo no le daba importancia porque mi referencia de límites era básica, si no dolía y no era regaño, entonces estaba bien. Pero esa cercanía fue cambiando de forma. Empezó con cosquillas que duraban demasiado, manos que no se apartaban cuando yo decía ya, y comentarios raros sobre mi cuerpo que yo no entendía. A veces me jalaba al pasillo que conectaba la sala con los cuartos, un pasillo angosto que siempre olía a cloro por la limpieza de Nora. Yo me quedaba quieto porque no sabía qué hacer. Sentía incomodidad, una mezcla de vergüenza y confusión que se me subía a la garganta, pero no tenía palabras para nombrarla. Era como si mi cerebro buscara una explicación inocente y no la encontrara. Un día, mientras Nora estaba en el patio lavando, Lía se acercó y metió mano donde no debía. No fue algo que yo pudiera malinterpretar, porque mi cuerpo reaccionó con un rechazo inmediato, como si me hubiera quemado por dentro. Me hice para atrás y me quedé mirando el piso, esperando que el momento se terminara. Esa vez sí hablé, pero con el vocabulario torpe de un niño. Le pregunté por qué me tocaba ahí, por qué me agarraba mis genitales, y le dije que me sentía muy incómodo y que no me gustaba. Recuerdo su cara cambiando de golpe, como si se le hubiera apagado la sonrisa y prendido una alarma. Lía se puso nerviosa y lo primero que dijo fue que no podía contarle a nadie. Me dijo que era un secreto, que si yo lo decía mis papás y mis amigos ya no me iban a querer, que me verían como raro o sucio. Luego, como intentando justificarlo, soltó que lo hacía para que yo me acostumbrara para cuando creciera, como si fuera una lección que me estaba haciendo un favor de darme. Yo me tragué el miedo. En mi cabeza, mis papás eran el centro del universo, y la idea de que dejaran de quererme era peor que cualquier otra cosa. Así que asentí, aunque por dentro algo se rompió, y aprendí a quedarme callado incluso cuando mi cuerpo decía no. Después de eso, la casa se volvió un lugar con trampas.
Yo escuchaba los pasos de Nora y Lía desde la ventana y se me tensaban los hombros, intentaba encerrarme en mi cuarto con cualquier excusa o quedarme cerca del patio donde estaba Nora. Aún así, Lía encontraba momentos para acercarse y yo aprendí a sonreír por fuera mientras me quería desaparecer por dentro. Lo más raro es que, en medio de todo, ella podía seguir siendo amable. Me ayudaba con la tarea como si nada, me daba un vaso de leche, me preguntaba por mis caricaturas, y eso me confundía todavía más. Mi mente de niño pensaba, si es mala, ¿por qué también es buena conmigo? Y esa confusión me amarraba al secreto. Con el tiempo, creo que algo cambió, quizá Nora dejó de traerla tan seguido, o quizá mis horarios y los de la casa se acomodaron. No recuerdo un final claro, solo que un día dejaron de ir y yo sentí un alivio que no supe explicar. Mis papás solo dijeron que ya no les quedaba el horario, como si fuera un cambio cualquiera. Años después, en secundaria y luego en prepa, entendí todo. En una clase de formación cívica hablaron de límites, de consentimiento, de abuso, y sentí que el aire se me iba. Me dio asco, pero no un asco hacia mí, sino hacia la situación entera, hacia esa versión de mí que no tenía herramientas y hacia el miedo que me metieron para mantenerme en silencio. También me dio rabia. Rabia de que mi infancia tuviera ese pasillo como escenario, rabia de que mi primer aprendizaje sobre secretos fuera el chantaje emocional y rabia de que yo todavía, ya grande, sintiera culpa por algo que me hicieron. Pasé mucho tiempo preguntándome por qué no dije nada, hasta que un día me cayó el 20, si dije, solo que me callaron. Ahora, ya de adulto, hay momentos en que eso vuelve sin avisar, un olor a cloro, una risa parecida, alguien sentándose demasiado cerca. Me cuesta contarlo porque todavía escucho aquella frase en mi cabeza, la de que si hablaba ya no me iban a querer. Y aunque racionalmente sé que era mentira, el niño de 9 años todavía tiembla un poco. He pensado en decirle a mis papás, pero me paraliza imaginar sus caras, el dolor y la culpa que podrían sentir por haber dejado entrar a esa gente. También me da miedo que no me crean del todo porque fue hace muchos años y porque, en mi memoria, hay huecos como si mi mente hubiera borrado partes para sobrevivir. Aún así, cada vez siento más necesidad de sacar esto del cajón, de dejar de cargarlo solo. ¿Soy el malo por querer contarle a mis papás tantos años después, aunque les duela? ¿Debería buscar a esa familia para confrontarlos, o es mejor cerrar el capítulo sin contacto? ¿Estoy exagerando por seguir afectado si ya pasó tanto tiempo? ¿Soy el malo por querer contarle a mis papás tantos años después, aunque les duela? ¿Debería buscar a esa familia para confrontarlos, o es mejor cerrar el capítulo sin contacto? ¿Estoy exagerando por seguir afectado si ya pasó tanto tiempo? Respuesta 1. 1523. No eres el malo. Eras un niño y te manipularon con miedo y vergüenza, eso es abuso. Si decides contarlo, hazlo pensando en tu bienestar y, si puedes, con apoyo terapéutico para que no te revictimice el momento. Respuesta 2. 987. Confrontar a esa gente suena tentador, pero puede salir mal y no darte cierre. Yo priorizaría hablar con un profesional y luego decidir si contarle a tus papás. No les estás echando la culpa, solo estás diciendo la verdad. Respuesta 3. 2044. No estás exagerando. El cuerpo recuerda aunque hayan pasado años. Si tus papás son medianamente decentes, van a sentir dolor, sí, pero también van a querer saber para ayudarte y para entender por qué ciertas cosas te afectan. Si te gustaron esas historias, suscríbete.